de 1.700 los muertos por los terremotos del 24 de junio y los heridos se cuentan en más de 5.000. A casi una semana de los sismos en Venezuela es crítica la situación en La Guaira, la zona más golpeada. Nuestro corresponsal en Caracas nos pone al día sobre el trabajo de los rescatistas voluntarios y la actuación del gobierno. Keiko Fujimori es la presidenta electa del Perú tras el fin del conteo de votos de las elecciones del 7 de junio. Le presentamos un perfil de la nueva gobernante. Leo XIV ruega a la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X que no siga adelante con la ordenación de obispos que él no ha aprobado y que provocará un cisma en la Iglesia Católica. En el Vaticano, cardenales venidos de todo el mundo reflexionan durante 2 días sobre varios temas con el Papa León, ante lo cual el Santo Padre pide su apoyo. Hola amigos, un gusto como siempre recibirlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel, Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Venezuela, donde según reportes oficiales ya son más de 1.700 los fallecidos en los terremotos del 24 de junio, mientras que los heridos superan los 5.000 y los damnificados varios millares. El gobierno interino de Delcy Rodríguez anuncia comisiones para la reconstrucción de la ciudad de La Guaira, donde más de 800 edificios residenciales y comerciales se derrumbaron. Desde el viernes último, el gobierno ha restringido el acceso a La Guaira y otras zonas afectadas, según informaron, para garantizar el tránsito exclusivo de los rescatistas, equipos de socorro y ayuda humanitaria. Escuchemos testimonios de la gente que espera el rescate de sus seres queridos. Dijeron que habían con vida y subí corriendo. Yo tengo fe. Hasta que no vea el cuerpo, tengo fe. Y seguimos excavando. Y el día de ayer, se nos dio la oportunidad de comunicarnos con ellos. Nos comunicamos con 3 personas que están allá abajo. Les queda un 3% de batería. No sabemos si hay más personas. Sin embargo, no se han conseguido los cadáveres. Entonces quiere decir que tenemos esperanza y que están vivos. Mi hermana, Dayana Regalado, tiene 44 años. Mi sobrino Gabriel Díaz, tiene 24. Y tengo a mi ahijado, que tenía 1 año de edad, o tiene 1 año de edad, Maximiliano Díaz. Esto ha sido horrible porque hemos estado aquí en los escombros desde el mismo día del terremoto a la 1 de la mañana, buscando, llamando, entre las llamas, entre todo, entre la misma gente de la comunidad que hemos sido lo que nos hemos abocado hasta que empezaron a llegar las ayudas internacionales. Para responder a las necesidades, incluso apremiantes que vemos en Venezuela, hay que estar bien informado. Y para saber cómo están las cosas, cómo van las cosas en Venezuela, estamos con nuestro corresponsal Andrés Enríquez, que nos habla desde Caracas. Andrés, bienvenido al programa. Un gusto estar aquí. Igualmente, Andrés, por favor, ponnos al día de cómo está la situación en Venezuela a estos días de los sismos. Bueno, la situación en el país, especialmente en la zona cero de los terremotos, la ciudad más afectada, como ya sabemos, es La Guaira, donde decenas, cientos de edificios se vinieron abajo el pasado miércoles. Es extremadamente crítica y difícil. Yo creo que en Venezuela aún no dimensionamos el nivel de tragedia que ocurrió hace tan solo unos días y que dejó, según cifras oficiales, hasta ahora 1.719 personas fallecidas y más de 5.000 personas que perdieron todo y quedaron sin nada, sin hogar, sin pertenencia, sin recursos, absolutamente sin nada. Sin embargo, esta es la cifra oficial compartida por el régimen interino de Delcy Rodríguez. La cifra podría ser mucho mayor según estimaciones de organizaciones independientes. Incluso las mismas Naciones Unidas han pedido donaciones de bolsas para restos humanos que están pidiendo alrededor de 10.000 bolsas que se necesitan en La Guaira y en otras, y para atender a otras ciudades del país. Entonces, en ese sentido, pues la cifra de personas que lamentablemente perdieron la vida producto de estos terremotos, pues pudiera ser mucho mayor. A eso, a la tragedia ocasionada por los terremotos, se le suma una situación política extremadamente tensa y complicada. En los últimos días ha habido numerosos reportes, especialmente en La Guaira, de altercados entre la misma población, los civiles que están ayudando con sus manos, con sus propias manos a mover los escombros y tratar de rescatar a la mayor cantidad de gente posible sin ningún tipo de recursos y sin las herramientas necesarias para hacerlo. Y los organismos de seguridad del Estado, del Ejército venezolano, que bueno, según muchos testimonios y muchas personas que están en el lugar, pues no han colaborado de la manera
necesaria para salvar la vida de las personas que aún se encuentran bajo los escombros. De hecho, han salido también muchos videos de efectivos policiales y funcionarios del ejército que entran a los apartamentos que quedaron casi completamente destruidos a tratar de sustraer cualquier tipo de bien o de objeto valioso que puedan encontrar allí. Entonces, bueno, es una situación realmente complicada. Además, María Corina Machado dijo ayer que planeaba volver al país en las próximas horas. Esto hizo que el régimen de Delcy Rodríguez cerrara por completo el espacio aéreo internacional de Venezuela, limitando aún más la llegada de ayuda humanitaria que viene de diferentes países. Entonces, como te digo, es una situación que más allá del desastre natural se le suma toda una coyuntura política que ya viene atravesando a Venezuela desde demasiado tiempo y que ni siquiera en estos momentos de tragedia y de luto nacional, pues los políticos al mando del país son capaces de hacer un lado para atender las necesidades primordiales de la gente. Es increíble, Andrés, para la desconexión que esto evidencia, no solamente, por supuesto, en ocasiones esta tragedia, sino que esta tragedia resalta una desconexión de la realidad del pueblo aterradora. Gracias, Andrés, por habernos ayudado a ponernos al día justamente cómo está la situación en la querida nación de Venezuela. Muchísimas gracias a ustedes. Este lunes en Perú terminó el conteo de votos de las elecciones presidenciales en segunda vuelta realizada el 7 de junio. La OMPE, entidad a cargo del conteo, anunció que Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular obtuvo el 50,1% de votos frente a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, que alcanzó el 49,8%. Entre ambos solo existe una diferencia de poco más de 49.000 votos. El resultado termina con varias semanas de escrutinio y revisión de actas observadas. Fujimori, de 51 años, identificada como de derecha popular, llega a la presidencia en su cuarto intento electoral y asume el cargo para el periodo 2026-2031 el próximo 28 de julio. Este viernes el máximo tribunal electoral proclama en forma oficial los resultados. Escuchemos a la presidenta electa Keiko Fujimori, ni bien conocida su victoria. Bueno, muy contenta. Hemos visto que el conteo de la OMPE finalmente terminó, pero de todas maneras ahora nos falta esperar con prudencia y con mucha humildad la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Recibimos este resultado con gran responsabilidad y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido. Y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados. Pero tenemos muy claro que hay dos grandes retos que tiene nuestro país. Primero es recuperar el orden y en segundo lugar tomar medidas preventivas de cara al fenómeno del Niño que ya llegó. Lamentablemente el gobierno que está culminando no ha hecho muchos trabajos de prevención, por lo tanto vamos a tener que ponerle mucha velocidad y eficiencia a este trabajo. Sí, bueno, esta es la cuarta postulación. Creo que mi mensaje sobre todo a los jóvenes, hay este refrán que dice: a la tercera va la vencida. En este caso, hemos demostrado que no es a la tercera, que uno nunca debe darse por vencido, que a lo largo de la vida uno va a enfrentar retos, pruebas, pero con esfuerzo, con perseverancia, uno puede conseguir sus objetivos. ¿Algún mensaje a Roberto Sánchez? ¿Algún mensaje, señora Fujimori? ¿Descarta un diálogo con el señor Sánchez? Sí, miren, las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas hacia Roberto Sánchez y hacia todos los demás líderes políticos de las distintas bancadas que están representadas en el Congreso y aquellos políticos también que han participado en esta última elección. Acá lo importante es trabajar por el futuro y el desarrollo de los peruanos. Por su parte, Roberto Sánchez, el candidato de la izquierda contendor de Keiko Fujimori, en entrevista al medio RT publicada el lunes, señaló que ellos creen que de manera irregular los han vencido en lo electoral, pero no a la voluntad del pueblo, fueron sus palabras. En redes sociales informó que presentarán un recurso ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos por grave daño al proceso electoral en Perú. Insisten en que las actas del extranjero no fueron contabilizadas en forma debida, lo cual fue rechazado conforme a la legislación electoral. En recientes declaraciones, el vocero del partido Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, sin reconocer claramente el triunfo de Keiko Fujimori, dijo que su partido en el Congreso conformará la fuerza de oposición. Desde la otra orilla, ajena a la más debate sobre su victoria, la presidenta electa estudia la conformación de su gabinete de ministros de Estado. Le presentamos el perfil profesional y humano con el que Keiko Fujimori llega al gobierno. Keiko Fujimori reza ante la tumba de su padre, Alberto Fujimori, expresidente del Perú entre 1990 y el 2000, fallecido en 2024 por cáncer. Lo resalta como su paradigma a seguir, la visión humana de una hija, más allá de las controversias alrededor de un gobernante, destacado por su lucha contra el terrorismo, la reactivación económica, pero también por pasar cárcel, por violación a los derechos humanos e indultado por su precaria salud. Hasta el último día, mi padre siempre nos dio el ejemplo de cómo enfrentar la vida. Siempre hacia adelante, siempre queriendo servir, no guardando rencor y siempre pensando en el país. Keiko Sofía, de 51 años, es la mayor de 4 hermanos. Su madre, Susana Iguchi, acusó a su entonces esposo y presidente de la República por violencia doméstica y corrupción. Todo un escándalo en la prensa local, lo cual la alejó del cargo honorífico de primera dama. A los 19 años, Keiko asume esa función. Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Boston y una maestría en la misma especialidad por la Escuela de Negocios de Columbia, en el 2006, Keiko Fujimori ingresa a la política por elección popular como congresista de Alianza para el Futuro, con 31 años. Pasó 2 años de cárcel mientras era investigada por presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales del 2011 y 2016, caso que fue archivado este mes de junio por falta de pruebas. En 2016 perdió por poco las elecciones presidenciales frente a Pedro Pablo Kuczynski, pero logró la mayoría de escaños en el Congreso. En 2021 volvió a perder las elecciones frente al izquierdista Pedro Castillo, denunciando fraude. También obtuvo una bancada parlamentaria numerosa. Desde el Poder Legislativo, en ambos periodos, el fujimorismo bajo su liderazgo influyó en diversas instancias y leyes, promoviendo o cuestionando a los gobiernos de turno, al punto de ser calificados como obstruccionistas. A ver, ¿dónde se dirige ella? ¿Dónde? En su mensaje de cierre al final del debate presidencial en 2026, pidió perdón por los errores cometidos y llamó a la reconciliación nacional. Somos el único partido que tiene la fuerza, la experiencia y sobre todo el equipo para derrotar a estas lacras. Nuestra misión es clara: recuperar el orden. Orden para vivir, orden para emprender, orden para trabajar. Keiko Fujimori es divorciada y madre de 2 jóvenes. El próximo 28 de julio se convertirá en la primera presidenta electa del Perú. Hacemos una pausa y al volver conocemos los resultados de la reciente reunión del Papa León XIV con los cardenales. Un vaticanista nos da el recuento. Además, a pocos días del encuentro entre Argentina y Cabo Verde en la Copa Mundial de Fútbol, hablamos de las virtudes de Lionel Messi en el campo de juego y cómo lleva su fe. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. A lo largo de estos días son muchas las cosas que sucedieron en Roma. Ahora se las resumimos comenzando con la carta que escribió el Papa a la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X para pedirles que no sigan adelante con la ordenación de obispos que él no ha aprobado y que por tanto provocará un cisma en la Iglesia Católica. Nuestro corresponsal Javier Romero informa. León XIV ya había dicho que lo estaba pensando. Estoy considerando si hacer otro llamamiento para decirles que no hagan eso. Y al final lo hizo, a través de esta carta donde usa un tono conciliador, pero claro. Señala sin matices que lo que hará la fraternidad es un cisma porque va contra la unidad de la Iglesia. Desgarrar la túnica inconsútil de Cristo es un pecado de extrema gravedad y por eso hace esta petición. Les ruego y les pido con todo el corazón, den marcha atrás. En el Vaticano son días de mucho movimiento. El Papa nombró a los responsables de otros dicasterios,
Una religiosa estará al mando de uno de ellos, Sor Alessandra Smerilli, la tercera mujer en ocupar un cargo de gran responsabilidad en la curia. Por otro lado, a lo largo del fin de semana el Papa impuso el palio a más de 30 nuevos arzobispos metropolitanos y también siguió muy de cerca la situación en Venezuela y las víctimas de los terremotos. Renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Y también hubo espacio para la reflexión. El Papa se reunió con cardenales venidos de todo el mundo para hablar sobre distintas cuestiones. No se dieron a conocer las intervenciones exactas de los purpurados, pero sí la que dio el Papa en la apertura y la clausura de las reuniones. Necesito sentirme respaldado por ustedes como por hermanos. Un discurso donde León XIV, más que pedir ideas, pidió apoyo. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias. Acaba de culminar el segundo consistorio encuentro con los cardenales del Papa León XIV y es algo que pidieron los cardenales justamente en el cónclave que lo eligió como Papa y el Papa está cumpliendo con ese compromiso. ¿Cuáles han sido los resultados de este segundo consistorio? Para responder esta pregunta estamos con Andrea Gagliarducci. Él es un especialista en temas del Vaticano y nos habla desde Roma. Andrea, bienvenido al programa. Gracias a todo el auditorio. Andrea, con tu perspectiva de persona informada sobre el Vaticano, ¿qué podrías darnos como un tipo de resumen o resultado de este segundo consistorio? Yo creo que el resultado del segundo consistorio fue explicado muy bien del Papa mismo en el último discurso, en el discurso final del consistorio, cuando dijo: estamos aprendiendo, reaprendiendo lo que es el consistorio, reaprendiendo lo que es escuchar nosotros. Es una modalidad nueva de hacer un consistorio. Nosotros sabemos que Papa Francisco no convocaba consistorios para discutir. Estuvo en solamente 3 consistorios para discutir durante el pontificado de Papa Francisco. Ahora tenemos ya 2 consistorios para discutir y para debatir sobre las cosas de la Iglesia. Y Papa León anunció que otro va a ser convocado el próximo año. Así tenemos mínimo un consistorio cada año para escuchar. Y este es el resultado. Los cardenales están escuchando, los cardenales están aprendiendo cómo conocerse, que fue el gran problema del cónclave, si nos vamos a pensar, porque en el cónclave 2025 muchos de los cardenales no sabían lo que otros cardenales pensaban. Pues es así, y claro, surgió, trascendió, fue publicado la presentación, la intervención del cardenal Müller, en la cual él hacía referencia a que esta metodología sinodal no es la más conveniente, considerando que si vemos, dice, el arte, donde se ha representado los encuentros de cardenales en el pasado, siempre vemos que es un plenario, están todos ahí, todos escuchando y todos conversando entre ellos en presencia del Papa, y que ese sería, parecía él decir, el mejor formato para este tipo de encuentros, a diferencia de sentarse en grupos separados por mesas. Sí, la crítica del cardenal Müller es una crítica que que compartieron muchos cardenales, porque generalmente un cardenal prefiere hablar directamente con el Papa, prefiere tener un espacio que no tiene que ser largo, tiene que ser un espacio de 2-3 minutos, pero un espacio donde hablan de lo que querían hablar, donde no está un moderador que va a resumir y resumiendo puede tradir el pensamiento del cardenal. Así Müller fue el portavoz de una situación general, pero el Papa al inicio del consistorio explicó que él conoce, él sabe que esta fórmula no está agradecida para todo y preguntó ayuda a los cardenales a ser unidos. Yo creo que esta fórmula puede cambiar, no es una fórmula definitiva, es una fórmula que tiene que ser cambiada, pero es una fórmula que ahora muchas partes de los cardenales que fue creada de Papa Francisco, que aprendió a discutir, a debatir en esta fórmula, hace a estos cardenales más más en una zona de confort para hacerlo. Así creo que esto cambiará cuando cambian los cardenales, cuando cambia la generación posiblemente, y que estarán todas las posibilidades para los cardenales de hablar con el Papa siempre.
Y claro, el elefante en la sala, como se dice, fue este inminente cisma de la Sociedad San Pío X, a la que también hizo referencia en su breve introducción el cardenal Müller, pidiendo que hubiera una respuesta formal del Vaticano a esa acusación de que en la Santa Sede se está perdiendo la doctrina de la fe. Y también, claro, el León ha querido abordarlo en una carta dirigida directamente a ellos en vísperas de este fatídico día. Sí, esto es un problema más grande. Si nos vamos a ver en el primero consistorio convocado da León XIV, estuve el problema de la liturgia, que es uno de los problemas, pero no el problema central para esta posibilidad de cisma. La Sociedad San Pío X discute y no le gusta el Consejo Vaticano II, así es mucho más de la liturgia. Pero la liturgia fue en el primer consistorio. En este consistorio no estuve liturgia. ¿Por qué? Porque el Papa necesita dar una respuesta unitaria de la Iglesia, y una respuesta unitaria de la Iglesia no puede ser debatida, no puede estar en un debate donde tenemos una mayoría, una oposición, donde tenemos progresivos, conservativos. Y ahora la respuesta del Vaticano fue formal. Estuve una respuesta y la respuesta fue clara. Si sigue con estas ordenaciones episcopales, está un cisma porque no puede ser otro. La carta del Papa de hoy es muy clara en esto. Y ahora tenemos que ver, porque un tipo de diálogo no se puede hacer sobre estos presupuestos, es normal. Tiene que estar un diálogo donde ambas las partes querían ir algo. Pero este es un problema que divide los cardinales en la impostación, pero esto es un problema, es una inherencia del Consejo Vaticano II, es un viejo problema que tenemos hoy y es más importante ver cómo el Papa va a reaccionar. Pues así es. Muchas gracias, Andrea Gladucci, por ayudarnos a tener este resumen de este consistorio y esperamos que dé muchos frutos para el bien de la Iglesia. Muchas gracias a vosotros. Por otro lado, este viernes en la Copa Mundial de Fútbol se enfrentan Argentina con Cabo Verde, dos países geográficamente distantes, pero con una figura que los une en los orígenes de la devoción a la Virgen de Luján, patrona de los argentinos. Estamos hablando del siervo de Dios Manuel Costa de los Ríos, nacido en Cabo Verde y llamado devotamente el Negrito Manuel por los argentinos, custodio de la advocación de la Virgen más querida en Argentina, reporta Así Prensa. Ahora nuestro corresponsal en Buenos Aires, Matías Boca, nos habla del futbolista más admirado de su nación. Fiel a su esencia, cada logro en este torneo profundiza su fe. Lejos de la soberbia, Messi repite con humildad que todo lo que es y todo lo que ha logrado es un regalo del cielo, un agradecimiento constante a Dios por haberlo elegido para aportar semejante bendición en sus botines y por guiar su camino desde la infancia. Me parece que es una persona que tiene su fe muy clara. La tiene hasta tatuada en su piel, tiene a Jesús, el rosario, el rosetón de la Sagrada Familia en su codo. Es decir, todo eso da muestras de que tiene una fe activa, clara, definida. Su manera de sentir y vivir la vida conecta de manera perfecta con la parábola bíblica de los talentos. Aquella enseñanza nos habla de multiplicar los dones recibidos. El astro argentino hizo justamente eso, no enterró su don por comodidad, sino que lo trabajó con sacrificio y lo multiplicó al servicio del equipo, convirtiéndose en el buen servidor que rinde cuentas con frutos. Y Lionel lo que hizo fue eso, poner todo el esfuerzo sobre eso que él aclaró muchas veces que era un don de Dios. Sí, él se lo dijo hasta a sus compañeros de selección, Dios nos trajo hasta acá, antes de una final, me acuerdo que se los dijo, Dios nos trajo hasta acá. Él todo el tiempo le agradece a Dios, lo tiene hasta pintado en un brazo. Esa fe, eso de saber que lo que recibimos es un don de Dios y ponerlo en juego para la alegría de muchos, es lo que hizo él, hacernos felices a muchos, en cantidades. Para los jóvenes argentinos, Lío es un modelo de autenticidad, un líder que mantiene los pies en la tierra, abraza la cultura del esfuerzo sin pisar a nadie y demuestra que se puede ser un gigante mundial siendo, antes que nada, un hombre noble, familiero y leal a sus raíces.
Los jóvenes tendemos mucho a bajonearnos o a tirarnos abajo las ideas, y siento que Messi, al incitarnos a seguir, al seguir por el camino de la fe, el camino deportivo, como que nos incita a seguir en nuestros planes de vida, en nuestras cosas, en nuestro día a día, en el presente. Para mí es un ejemplo a seguir. Cuando Messi dijo que se quería retirar de la selección, como que vio mensajes de gente chica insistiéndole que siga, y gracias a eso, bueno, se fue mejor jugador, y yo creo que es un ejemplo a seguir, que a pesar de que te caigas, puedes levantarte y ser mejor. Este mundial nos invita a reflexionar sobre los verdaderos valores de Messi, su fe, la humildad, el respeto por el rival y la resiliencia ante la adversidad. Al final de cada partido, su mirada y sus dedos apuntando al cielo nos recuerdan que la grandeza no se mide por la gloria personal, sino por la nobleza del espíritu y la gratitud eterna a quien le dio el don. En 2022, tras obtener Argentina la Copa Mundial en Qatar, el sacerdote argentino Javier Olivera citó a Así Prensa virtudes del destacado futbolista, pero también agregó que a Messi solo le faltaría que alguna vez accediera a casarse por la Iglesia Católica, por la que estuvo a punto de hacerlo hace unos años. El presbítero pidió rezar por ello. Un Lionel Messi que no nos deja de sorprender. Con sus 39 años se ha convertido en el máximo goleador histórico de los mundiales, con 19 tantos, superando al alemán Miroslav Klose. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.